Al invitado de hoy en Mesa 13 no hay ni que presentarlo, fue ministro de Hacienda en la última gran crisis económica que tuvimos, fue precandidato presidencial, ha sido un activo participante del debate público en las últimas 2 décadas. Andrés Velasco está conectado desde Londres con Mesa 13. Andrés, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Gracias por la invitación, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recuerdo que te entrevisté hace un par de semanas, ya uno como que pierde la noción del tiempo en esto. Te entrevisté en Tele 13 Radio y te preguntaba cómo es manejar una crisis económica como esta, pensando en cómo son los zapatos del ministro Ignacio Briones hoy por hoy, digamos. Y tú me decías, bueno, se siente una cosa no solo agotadora, sino además de una enorme responsabilidad, de una cosa muy, muy poderosa, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de eso? La verdad es que probablemente es el periodo más difícil, también más emocionante, quizás más lindo, pero muy, muy difícil que me ha tocado vivir. Eh, Muchas veces me preguntan qué recuerda y yo digo, mire, dormí tan poco que no recuerdo mucho porque se me pone borrosa la cosa. Y esa no es una exageración, creo que por un año y medio, quienes estábamos en el equipo económico y veíamos que el mundo se venía abajo, si dormimos 3 o 4 horas la noche por meses y meses, no estoy exagerando, porque, bueno, en ese momento fue un colapso coordinado de la economía mundial y esta vez se le parece bastante y con agravantes, porque hay cosas que se parecen. Cayó el precio del cobre, entonces y ahora la actividad mundial se desploma, nos compran menos exportaciones, hay salida de capitales, pero en esta vuelta tenemos el agravante de que hay algo que nunca había pasado antes, Iván. Nunca le habíamos dicho a las personas, por favor no trabaje, y a las empresas, por favor no produzca. Y por lo tanto, dicho en jerga economista, al shock negativo de la demanda, que te compran menos cosas a precios inferiores, hay un shock tremendo de la oferta. Sencillamente no estamos produciendo porque por razones de salud se nos ha pedido y con razón que nos quedemos en casa. Y la suma de esos dos impactos es absolutamente sin precedente. Y por lo tanto vamos a ver cifras, ya estamos viendo cifras negativas como las que creo que rara vez hemos visto en la historia. La salida de todo esto, Andrés, es simplemente la reactivación, digamos, el volver a la, entre comillas, normalidad, el que la gente pueda ir, volver a trabajar, las empresas volver a producir y eso y se recupere el ciclo normal. ¿Esa es la única salida? Para nada, para nada. Porque aquí, mira, esto es igual que cuando uno, no sé, uno sale y se enfría y se empieza a sentir que se va a resfriar, pero hay cosas que pueden hacer que esto se agrave mucho o hay cosas que pueden hacer que uno se mejore pronto, ¿no es cierto? Que no sea más que un enfriamiento. Hemos recibido el golpe inicial, pero los gobiernos de todo el mundo, yo, dicho sea de paso, como viví esta crisis, he estado bien metido en debates a nivel internacional, con el Fondo Monetario Internacional, soy parte de un grupo asesor del presidente del BID, y también he estado conversando con muchos gobiernos alrededor del mundo, con el gobierno británico, con el gobierno chileno, con el gobierno de Perú, con gobiernos en Asia, en fin. Y todos están haciendo 3 preguntas. Pregunta número 1, ¿cómo hago lo que uno hace después de cualquier emergencia, que es ayudar a las víctimas? Esto es un desastre natural y tiene víctimas, tiene gente que se quedó sin trabajo, que perdió sus ingresos, que no tiene que echarle a la olla. Y por lo tanto, la prioridad número 1 de todo gobierno con el corazón bien puesto es dar las ayudas, los bonos, los subsidios, lo que corresponda para que las familias más pobres que se quedaron sin ingresos puedan seguir subsistiendo con dignidad. Lo segundo es preservar las relaciones de empleo. Porque tú decías, bueno, ¿qué pasa si la empresa en 3 meses más vuelve a trabajar? El gran riesgo, Iván, es que esa empresa se quedó sin plata, no pudo pagar los sueldos, tuvo que finiquitar a los trabajadores y por lo tanto en 3 meses más esa empresa no existe. Los trabajadores se fueron, se quedaron sin pega, buscaron otros horizontes, en fin. Y eso obviamente es malo para las familias, pero también es malo para la empresa, porque cuando trate de restablecer sus labores, los trabajadores a los cuales reclutó y entrenó y se armó un equipo afiatado, bueno, ya no están. Y por lo tanto, creo que es crucial preservar esas relaciones de trabajo. Y lo tercero, y lo digo muy al grano, hay que evitar que esta crisis productiva se transforme en una crisis financiera. En Chile lo hemos vivido más de alguna vez. Cuando una empresa se queda sin plata, primero le deja de pagar a sus trabajadores, después le deja de pagar a los proveedores y después le deja de pagar al banco.
Y si una empresa no le paga a los proveedores, bueno, es igual que contagio. Este no es contagio de un virus, sino que es Claro. contagio de falta de liquidez, porque ese proveedor tampoco tiene plata y no le paga a su vez a sus proveedores. Bueno, y si al final terminamos con una crisis financiera de proporciones, no vamos a estar hablando de un par de trimestres de bajo crecimiento, de crecimiento negativo, estamos hablando de años, años, porque las empresas quedan con la tremenda mochila de la deuda. En Chile pasó el año 82, pasó el año 97, tenemos que hacer todo lo posible porque nos pase de nuevo. Ya, entonces parecen claros los tres caminos de acción. Y ante eso, te quiero preguntar tu opinión respecto de cómo ves la situación mundial, porque más allá de las evidentes diferencias de los estados en cuanto a si son más ricos o más pobres, da la impresión de que los estados no estaban tan desprovistos como supuestamente la crítica al modelo neoliberal describía. Da la impresión de que los estados han tenido herramientas, cuál más, cuál menos, mejor parado o peor parado, pero han tenido herramientas para reaccionar en esas tres áreas en las que tú describes. Quizás antes de responder tu pregunta, una reflexión. Es re peligroso. Hace un par de horas estuve en una conferencia telefónica con el jefe del Departamento de Psicología Social del London School of Economics. Y él dijo algo que me quedó dando vuelta, que en el análisis de lo que está pasando hay lo que los psicólogos llaman confirmation bias, el sesgo a que se confirmen tus prejuicios. Ujú. Entonces lo que está pasando es que la gente que detesta el capitalismo dice, viste, el capitalismo no estaba preparado. Y Claro. los que aman el capitalismo dicen, el capitalismo nos va a salvar. Ni tanto ni tampoco. Creo que aquí hay que quitarle ideología y tratar de ver en esta crisis la confirmación de todos los gustos, disgustos, juicios y prejuicios que tenemos. Dicho lo anterior, hay que distinguir, creo que dramáticamente, aquí entre países ricos y países pobres. Eh, y Chile está entre medio, por supuesto, porque hay una distinción radical, evidente a nivel de los hogares. No es lo mismo decirle que se quede en su casa una familia de clase media en un hogar cómodo en Londres, que decirle eso a una familia en un barrio populoso y pobre de Estambul, para qué decir de Nueva Delhi en la India, Mm. en que viven 8 personas en 20 metros cuadrados y en que no hay agua potable, ¿no es cierto? Entonces, hay el contagio y todos los riesgos son muchísimo más altos en los países más pobres. Y lo digo porque no hay que perder de vista que esta epidemia aún no ha llegado a los rincones más vulnerables del planeta, no ha llegado a los países más pobres del sur de Asia, al menos no masivamente, y no ha llegado masivamente a las partes más pobres de África, De África. Mm. ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparado para una oleada que viene que va a ser devastadora en términos de sufrimiento y el costo en vidas humanas. Eso va a ocurrir, hay que decirlo con todo el cuidado y el dolor del caso, pero lo más probable es que vaya a ocurrir. Lo segundo, la otra gran diferencia es que los espacios fiscales y monetarios que tienen los países ricos son mucho mayores que los países pobres. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo basado en Alemania deciden bajar la tasa de interés a cero e imprimir dólares o imprimir libras esterlinas, el mundo no se viene abajo. En los países emergentes, un país como Chile, con instituciones económicas más o menos sólidas, lo puede hacer, pero en menor medida. Argentina, al otro lado de la cordillera, se puso a imprimir pesos y el día subsiguiente la moneda se depreció, una corrida contra el peso y cundió el pánico. Por lo tanto, creo que esos espacios, esa capacidad para actuar en la emergencia, dependen mucho primero del nivel de ingresos de un país y segundo de la fortaleza de su estructura macroeconómica, tanto fiscal como monetaria. Creo que Chile, dentro de los países emergentes, es un país razonablemente privilegiado. Nuestra deuda pública es menos del 30% del PIB, tenemos un banco central serio y creíble. Lo mismo puede uno decir de Perú, lo mismo puede decir de Colombia. Yo he estado en una docena de llamadas telefónicas con autoridades actuales y pasadas de todos los países de América Latina, y uno conversa con colegas de otros países de América Latina en que realmente el espacio que tienen los gobiernos para reaccionar es mínimo, porque sencillamente no tienen la plata para hacer los programas de emergencia que se necesita. En Chile tenemos la plata, Mm. obviamente dentro de ciertos límites, pero al menos creo que un tema que es muy cercano a mi corazón, con la responsabilidad fiscal de años anteriores, creamos ciertos espacios que hoy día nos permiten reaccionar.
Hay un debate empezando, larvándose, respecto precisamente de la capacidad de endeudamiento del fisco. El ministro de Hacienda ha dicho que o en general, varias personas han señalado que un déficit fiscal de 8% es eh, abordable por un periodo, pero no es sostenible más allá de un año o más allá de un determinado espacio de tiempo, digamos. Esto es bien parecido a lo que le pasa a una familia. Si en una familia la jefa de hogar pierde la pega o alguien se enferma, que un año o quizás 2 años gasten 8% más de lo que tienen, no es el fin del mundo, es bien inevitable, ¿no es cierto? Esa familia se va a endeudar, le va a pedir ayuda a los amigos, a la parentela, etcétera. Pero tú y yo y toda persona que nos esté escuchando, Iván, sabe que si una familia todos los años sistemáticamente gasta 8, 10, 12% más de lo que tiene, a poco andar esa familia va a tener un problema serio, ¿no es cierto? Los países son igualitos en ese sentido, absolutamente iguales. Chile tiene capacidad para endeudarse, por supuesto que la tiene. Puede usar esa capacidad de modo contracíclico, como decimos los economistas, para hacer frente a esta crisis, absolutamente. Yo he sido de los que han dicho por los medios que debemos usar esa capacidad y usarla agresivamente. Al igual, dicho sea de paso, que lo que hicimos el año 2009. Si yo miro los 4 años que me tocaron en el Ministerio de Hacienda, hubo 3 años en los cuales tuvimos tremendos superávit fiscales, por los cuales me criticaron mucho, injustamente creo yo, pero el cuarto año tiramos la casa por la ventana. Y lo hicimos con convicción, lo hicimos con ganas, porque esa plata que uno se ahorra en los años buenos, Iván, no es para guardarla en una vitrina, es para gastarla en los años malos, ¿no es cierto? Ahora, lo hicimos por un año, lo hicimos por año y medio, pero evidentemente Chile no iba a seguir, no debía seguir con déficits fiscales de 8 puntos del PIB para siempre. En este caso es bien parecido. Yo no le tengo ningún temor. Obviamente hay que mirar las cosas con cuidado, pero no hay que tener ningún pudor, ningún temor atavístico a que un gobierno tenga un déficit todo lo grande que deba tenerlo en un año catastrófico como este. Pero es evidente también que eso lo puedes hacer por un año, quizás por 2, no lo puedes hacer por 10. Te quiero cambiar al tema de la política, porque parece ser este el momento de los especialistas en políticas públicas y en política fiscal. La pregunta es para la política propiamente tal. ¿Cuál es el rol que tendría que tener la política en un asunto como este, en una crisis como esta? Yo creo que hay dos cosas que tienen que ocurrir, y en algunos países han ocurrido y en otros países no han ocurrido. Primero, y esto va a sonar un poquito como un cliché, pero los clichés son clichés porque tienen algo de cierto, ¿no es cierto? No es el momento este de sacar ventajas ni anotarse puntitos. Creo que a uno puede gustarle más o menos el gobierno de turno, pero lo razonable es darle al gobierno el beneficio de la duda y que ese gobierno tome las medidas que estime razonable y darle una cuota de apoyo. Eso uno lo está viendo en Gran Bretaña, lo está viendo en Francia, lo está viendo en muchos países del mundo y por qué no lo mismo en Chile. La otra cosa que me parece muy interesante, Iván, es que yo he escrito mucho sobre el populismo, que me preocupa mucho el populismo en el mundo y en América Latina y en Chile. Y una de las características del populismo es que no tiene ningún respeto ni por la ciencia ni por el saber experto, ¿no es cierto? Desconfía totalmente de quienes dicen tener algún conocimiento especial o experto. Y es bien notable como en esta crisis los expertos han vuelto a ser respetados y se han vuelto a ser inevitables, ¿no? Uno ve a Donald Trump haciendo conferencias de prensa con su mayor experto médico al lado, y el señor experto en epidemias no tiene ningún empacho en corregir a Trump cuando Trump empieza a decir estupideces, cosa que ocurre con alguna frecuencia. Aquí en Gran Bretaña ha pasado lo mismo. El actual primer ministro hizo una carrera en que muchas veces se rió, descalificó a los expertos, y hoy día hace conferencias de prensa no con un experto, sino que con dos, uno a cada lado, ¿no es cierto? Porque, bueno, si a mí me duele una muela, no me voy a un bar a olvidar las penas, o quizás lo hago, pero al día siguiente me voy ¿a dónde? A donde un dentista, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo celebro que a pasitos tentativos, pero a pasitos de todas maneras, las clases políticas del mundo han abandonado una cierta arrogancia y han vuelto a consultar a las personas que han pasado una vida estudiando un cierto tema, en este caso las epidemias y las pandemias. Ya Y que creo lo que eso también lleva a la... Ahora, perdón, y hay países que no lo han hecho y están pagando las consecuencias. Mira tú Brasil y mira México, para qué decir Nicaragua, dos países de América Latina en que los presidentes, en unos actos de machismo
¿no es cierto?, absolutamente absurdos, se pasean por las calles besando gente diciendo que no, a ellos no les va a tocar y que esto... eh, 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 López Obrador en México dijo que la pandemia era un invento de la prensa. Creo que eso lo dice todo, ¿no es cierto? Tal cual. Oye, a propósito de que mencionas lo que has escrito sobre el populismo, tengo acá este libro, Liberalismo en tiempos de cólera, que es tu último libro con Daniel Dreve, Andrés Velasco y Andrés. Me siento honrado que lo tengas en la revisa y a mano, Mire, Iván. Muchas a gracias. mano lo tenía, justamente. Oye, es difícil ser oposición en estos momentos. Acá en Chile la oposición eh, como que de repente cae presa del tic de decir que las cosas son insuficientes y que es la única respuesta que tiene para todo lo que propone el gobierno. No es fácil tampoco ser oposición en un escenario como este. No, para nada, para nada. Pero por eso mismo yo creo que las oposiciones tienen que ser muy cuidadosas con lo que dicen. Yo sé que le llegaron muchos palos por decirlo, pero yo lo voy a apoyar. Creo que Ricardo Lagos tuvo razón cuando dijo que en algunos momentos la oposición en Chile no ha dado plenamente el ancho, porque a veces, claro, es mucho más fácil sacar un titular cuando uno critica que cuando uno apoya. Y ciertamente yo no soy de los que creen que haya que apoyar en todo. Me parece que en Chile hay algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto que entró ayer o anteayer de ayuda porque hubo un proyecto muy acertado de protección del empleo, ¿no es cierto? Pero eso es Ujú, para quienes tienen empleo. claro. Hacía falta un segundo proyecto para quienes no tienen empleo. Creo que ese proyecto, por ejemplo, se tardó de un modo que es bastante injustificable. O sea, hay cosas que uno puede criticar, porque aquí se trata no solamente de aplaudir, pero creo que sí hay un momento en el cual las críticas tienen que ser moduladas y el ánimo tiene que ser más bien de cooperación y no de descalificación, es en un momento de una catástrofe natural tan grande como esta. Y en Chile lo sabemos, después de los terremotos, después, ¿no es cierto?, de las inundaciones, después de, de las catástrofes tan propias de nuestra geografía, creo que entendemos muy bien que no es el momento de estarle pegando codazos al adversario. Andrés Velasco, una última cosa, porque ya estamos en el tiempo y no quiero abusar. Em, Respecto de la violencia, esta semana se vivió, estos últimos días se vivió una especie de recrudecimiento, una especie como de revival de las manifestaciones más violentas, con vandalismo, en fin, en capitales regionales, en lugares que han sido denominados zonas cero desde el 18 de octubre en nuestro país. Y para muchos eso fue un recordatorio, una campana respecto de que en algún momento, en un cierto retorno a la normalidad, podemos volver a una situación de nuevamente un cierto desgobierno y ausencia del Estado en ciertos lugares de nuestras principales ciudades. La pregunta es, yo sé que es difícil, pero ¿qué se hace desde la política para tratar un asunto como ese? A ver, yo creo que lo primero es que la protesta es una cosa y la violencia es otra. Y por lo tanto, la violencia nunca se justifica en circunstancias de catástrofe como las actuales, se justifica menos aún. Creo que, eso hay que decirlo porque en Chile a veces hemos tolerado una cierta normalización de la violencia, en que, ¿no es cierto?, no basta con tomarse el liceo, sino que además hay que hacer pedazos el mobiliario. Y creo que ese tipo de cosas en Chile se han vuelto demasiado aceptables y nunca deben ser aceptables, menos ahora. Eh, Dicho lo anterior, yo creo, Iván, que hay que estar preparado para meses que van a ser de una cierta turbulencia social, porque no nos engañemos, lo que viene por delante en materia social y económica va a ser muy duro. Va a ser muy duro porque la caída económica va a ser grande, porque Chile además tiene la mala pata de que, a diferencia del hemisferio norte, donde esto llegó en primavera, en Chile llegó en el otoño, y por lo tanto el pic de la infección va a ser además en una época en que siempre tenemos el punto más alto del desempleo, que es el invierno, y donde además esto no está muy claro, los médicos lo discuten, pero cuando hace más frío probablemente es más fácil enfermarse de esa o de otras cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto la combinación del punto más alto del contagio con un desempleo muy creciente, con una economía muy parada, va a generar tensión social, eso es indudable. Y por eso es que creo yo, los líderes políticos, los líderes de opinión, quienes tenemos el privilegio de un micrófono, como lo tenemos tú y yo, tenemos una obligación doble de ser particularmente responsables con nuestro juicio. Porque estos no son tiempos normales, estos son tiempos de catástrofe nacional, regional e internacional. Y por lo tanto, cuando hay que reclamar, uno reclamará, y cuando hay que criticar, uno criticará, pero el tono tiene que ser de colaboración y la actitud tiene que ser de colaboración, porque de otro modo
a todos nos va a ir mal. Aquí en Gran Bretaña se ha puesto de moda citar a Churchill, una frase que es algo así como traduciendo libremente, unidos seguimos de pie, desunidos todos caemos. Suena más poético que en inglés rima y en castellano no, pero el punto está claro, ¿no es cierto? El punto está claro. Si eso es cierto en tiempos normales, especialmente es cierto en tiempos de crisis como los tiempos actuales. Andrés Y además son de cólera, como tú mostrabas recién en un libro rojo hace poco. Andrés Velasco, en la mesa 3. Andrés, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo desde Londres para conversar con nosotros. El gusto es mío, Iván. Saludos. Chao.